bien, bienvenidos todas y todos a este programa Encuentro de Opiniones. El tema que nos convoca hoy es la minería y la constitución política de la República que viene. Tema trascendental para el desarrollo de Chile. Tras las masivas movilizaciones que comenzaron el 18 de octubre del 2019, el 15 de noviembre del mismo año se produce un acuerdo histórico en el país. El Pacto por la Paz Social y una nueva Constitución, el que nos llevó a un plebiscito de entrada al proceso constituyente que se realizó el 25 de octubre del año 2020. La opción apruebo a una nueva Constitución obtuvo una amplia mayoría. Para el cumplimiento de la decisión ciudadana, este 15 y 16 de mayo de 2021, elegiremos en todo Chile 155 constituyentes, de los cuales 17 provendrán de los pueblos originarios. Tenemos en este primer programa a dos distinguidos candidatos a constituyentes, ambos abogados, especialistas en constitución y en minería. Queremos vincular las normas constitucionales que vienen en camino con el desarrollo minero. ¿Cuáles les afectan directamente al sector? ¿Cuáles le benefician? ¿Cuáles normas, en definitiva, en forma indirecta también van a estar presentes en la nueva Constitución que pueden afectar al desarrollo económico y social del país o beneficiarlo? Para lo cual hemos convocado a estos dos abogados, a quien presento primero Francisco Rego. Y Francisco es un abogado experto en derecho minero, quien ha sido, y hemos coincidido en dos cargos con Francisco en distintos periodos, director de NAMI y ex subsecretario de Minería. Así que tenemos mucha afinidad con Francisco por estas razones, pero también además ha sido, en el cargo que yo no he coincidido, presidente de Televisión Nacional, durante el periodo del presidente Piñera anterior. También tenemos el agrado de tener a Patricio Zapata, muy destacado abogado constitucionalista, académico de la Universidad Católica de Chile, busca un lugar en la Asamblea Constituyente en representación de la lista del apruebo por el Distrito 10. Lleva muchos años trabajando en los temas constitucionales, que son su especialidad. Ha escrito varios libros, La Casa de Todos y Todas, en fin. Bienvenido, Patricio, bienvenido, Francisco, a Encuentro de Opiniones. Francisco, te invitamos, nos puedas decir cuál es tu opinión sobre los elementos esenciales que estimas se pueden estar discutiendo en el proceso constitucional y que pueden afectar o ayudar al desarrollo del sector minero. Sabemos que hay varias normas. Las del derecho de propiedad, del Estado sobre las minas y la forma como la ley orgánica resolvió entregar estas concesiones a los particulares, una figura, ¿verdad?, que ya nos dijo quien nos contó la historia del derecho minero en Chile, una figura muy especial que no era difícil de construir y que permitió el desarrollo minero del país. También tenemos varias otras normas, ¿cierto?, que influyen y por lo tanto dejo abierto en realidad para que tú establezcas en tu opinión cuáles son los principales aspectos a considerar y debatir en la Constitución. Francisco, por favor, adelante. Hoy día más que nunca, a propósito del proceso constituyente, se necesitan señales claras en materia de estabilidad y certeza jurídica en las reglas del juego para este importante sector de la economía nacional. A propósito del aumento del precio del cobre, de alguna manera una suerte de clara activismo legislativo que inspira a varios de estos parlamentarios que por la vía de medidas bastante populistas van a afectar la competitividad de la economía chilena en general y de la minería en particular, en momentos en que justamente necesitamos dar señales claras para apuntalar la recuperación de la economía. Y nos recuerda, y aquí quiero con esto entrar de lleno, el riesgo que yo sé que le preocupa tanto a Patricio como a mí, y es el populismo y la demagogia que eventualmente se apoderen de la Convención Constitucional y por lo tanto ahí yo quiero levantar esa nota de preocupación.
Yo personalmente soy partidario de que sí existan normas específicas en la nueva Constitución que regulen la actividad minera. En primer lugar, por la importancia que evidentemente tiene la minería chilena para el país, no solo en términos de exportaciones, sino que de aporte al PIB. Y ha sido un modelo de minería que tú, Sergio, la conoces muy bien también, un sistema mixto que ha sido exitoso y que ha sido virtuoso entre el aporte que hace la minería estatal y hace la minería privada. Por lo tanto, esa es una primera razón. La segunda razón, diría yo, es por la tradicional, particularmente a partir de la Constitución de 1925 o de los años 70, comienzos de los 70, donde se incorporan por primera vez a las específicas sobre la minería, y recordemos que esto fue en el contexto de la aprobación del Estatuto de Garantías Constitucionales a fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Por lo tanto, hay ahí una necesidad y una conveniencia de reconocer el dominio estatal sobre los minerales y, por otra parte, su régimen regulatorio, esto es, su exploración y explotación. También sé que deberían estar recogidas normas especiales por el hecho de que el régimen jurídico minero ha sido muy exitoso en Chile y, por lo tanto, ha sido lo que de alguna manera los inversionistas, tanto chilenos como extranjeros, han visto como un elemento y un factor para tomar sus decisiones de inversión. Y por último, porque se requiere una regulación estable y cierta y que de alguna manera dé esa certeza jurídica que yo te mencionaba. Por lo tanto, respondo, al menos por mi caso, viene una pregunta muy importante, y es: ¿qué tan detallada debe estar la regulación de la minería? ¿Debe estar en forma similar a lo que hoy día está en la Constitución vigente? ¿Debemos simplificarla o debemos eventualmente incorporar nuevos elementos? Ahora, menos detallada son en parte las razones que he dado para justificar una regulación específica en la Constitución. Un segundo elemento puede ser el hecho de que se haga necesario incorporar normas que hoy día no están en la Constitución, pero que existen de la Ley Orgánica Constitucional y que por lo tanto depende que tengan estas leyes especiales, pueda ser necesario o subirlas a un rango constitucional o bien bajarlas a un rango de una ley inferior, o quizás mantener una regulación para la minería con cierto quórum especial. Y por último, también creo que se requiere un cierto detalle, Sergio, principalmente para resguardar la irretroactividad de las nuevas normas y poder establecer normas de transición para migrar del régimen vigente a el nuevo texto constitucional, porque esta nueva constitución no puede significar, desde ese punto de vista, un quiebre jurídico en lo que ha sido la tradición jurídica y constitucional en la regulación de la actividad minera. La constitución nueva tiene que tener fundamentos de esta naturaleza para poder establecer sus normas y ver cómo podemos. El segundo aspecto que tú tocaste es el tema de los impuestos y el royalty que se está discutiendo. Y ahí quisiera hacerle a los dos, cuando le corresponda a Patricio intervenir, una consulta. Se ha hablado mucho de la inconstitucionalidad de este proyecto de ley por ser iniciativa exclusiva del presidente de la República. Yo creo que eso es así, si bien es cierto, no es un impuesto, es un tributo desde un punto de vista muy genérico, no desde un punto de vista restringido, pero sí desde un punto de vista genérico. Pero también hay una norma que no se ha tocado. El artículo 20 de la Constitución establece la prohibición de establecer tributos manifiestamente desproporcionados e injustos. ¿Cómo ve, Patricio, estos aspectos? Y además, por supuesto, libremente lo que puedas opinar sobre los elementos que esta nueva Constitución puede establecer para el beneficio, afectar la minería y el desarrollo de Chile. ¿Qué piensas, Patricio, sobre los temas que planteó Francisco? ¿Estás de acuerdo? ¿Hay una posición distinta? Y los elementos esenciales y accidentales y también indirectos
que pueden beneficiar o afectar al desarrollo minero en la nueva Constitución? Bueno, gracias Sergio. Estoy muy contento de estar en este programa y muy contento de estar compartiendo con Francisco. Como él lo recordó, nos conocemos hace una buena cantidad de años. Él es más joven que yo, ¿ah? Pero nos conocemos hace mucho tiempo y siempre ha sido un agrado por su calidad humana, ¿ah? Que está además acompañada de su calidad profesional. Así que muy contento. Primero una cosa general. Por supuesto que un proceso constituyente es una cuestión que abre espacios de incertidumbre. Sería necio que alguien negara que una reforma de esta magnitud abre espacios de incertidumbre. Toda reforma lo hace, ¿ah? Yo me considero un reformista. eh, He apoyado históricamente distintos tipos de cambios legales, sociales, pero nunca me he equivocado respecto a que los cambios, eh, más allá de la promesa de mejoría que uno empuja, abren dimensiones de tensión, de incertidumbre y de conflicto. Así que uno esperaría que un cambio constituyente no lo hiciéramos cada 5 años, ¿ah? Uno esperaría que si hacemos bien las cosas como país, podríamos fijar unas bases estables por un buen periodo de tiempo. No sé si ponerle una fecha, pero si pudiéramos lograr 40 o 50 años de estabilidad, creo que habríamos hecho un aporte como generación. Pero yo asumo el tema de los peligros y por lo tanto la necesidad de la responsabilidad en lo que decimos y en lo que hacemos, en lo que ofrecemos, en lo que prometemos, ¿ah? Francisco y yo somos candidatos y estamos sometidos a la presión de, de hacer ofertas, ¿no es cierto? Promesas. Yo por lo menos he tratado de ser tremendamente responsable en términos de plantear lo que una buena constitución, una mejor constitución puede proveer y cosas que no puede proveer. ¿Mm? Y así como hay un cierto populismo de izquierda que cree que una buena constitución puede mejorar sueldos o cree que quizá una buena constitución puede mejorar pensiones, no deja de haber otro tipo de populismo, a veces con un ropaje más tecnocrático, que creen que una buena constitución nos puede garantizar una buena gobernanza, eh, garantizar una buena gobernanza. Y la verdad es que una buena constitución puede fomentar buenas prácticas, puede premiar buenos comportamientos, pero el desafío de la gobernanza trasciende el proyecto constitucional. Es un tema que están enfrentando hoy día Estados Unidos, Brasil, Francia, México. Es un desafío mayúsculo, sea cual sea la constitución que tú tengas. Entonces, hay cuestiones culturales operando, hay cuestiones sociales, hay transiciones profundas que están haciendo crujir maneras tradicionales de hacer las cosas. ¿Mm? Entonces, yo tampoco diría que la buena constitución nos va a instalar en un tipo de gobernabilidad inmediatamente fluida, donde va a reinar la tolerancia, el diálogo, los acuerdos, y todos los políticos van a ser cicerones. No, no, eso no va a ser así, ¿ah? En ese sentido, lo que yo sí puedo esperar y exigir de una constitución es que haga algo aparentemente más sencillo, humilde, pero es lo que sí yo le puedo pedir a una constitución, que garantice nuestros derechos. Y en ese contexto, lo más importante es garantizar la independencia de los tribunales de justicia. Podemos llenar la constitución con derechos, podemos ser creativos
en redactar de manera muy elegante los derechos, pero si no tenemos independencia de los tribunales de justicia, la verdad es que no hay ninguna estabilidad, ninguna seguridad jurídica que nosotros podamos esperar ni ofrecer. Yo nunca he sido inversionista, nunca he tenido ni los medios, ni la vocación para invertir, pero me imagino que si hay algo que interesa a cualquier persona que tiene un proyecto, es saber que en el país donde se va a instalar, los tribunales son independientes y no pierde su tiempo yendo a un tribunal, porque el tribunal puede fallar en contra de lo que es la mayoría política de turno, lo que es el gobierno, lo que es la coalición política. Este tema que estamos hablando de los derechos sociales, la responsabilidad fiscal, el sistema presidencial, semipresidencial, parlamentario, son indudablemente atmósferas que ayudan al desarrollo económico de sector tan importante como la minería. En este sentido, cuando tú hablas de los derechos sociales garantizados en la Constitución, con un instrumento que permite su aplicación efectiva, requiriéndose los tribunales, ¿cómo juega esto con la responsabilidad fiscal y la iniciativa exclusiva del presidente de la República? Porque cuando se presenten eventualmente miles de demandas en los tribunales para poder hacer efectivo el derecho social, esto va a recargar sobre la caja fiscal, sin ninguna duda. Y cuando la iniciativa exclusiva del presidente de la República, o mejor dicho, la decisión exclusiva del presidente de la República en materia de gasto, ingreso y gasto del Estado, que es bastante sano a mi juicio como principio, va a tener que de alguna manera estar sujeto a obligarse a cumplir la sentencia de los tribunales, con lo cual obviamente se puede escapar un poco lo que se ha definido en el presupuesto de la Nación. ¿Cómo ves tú esa aparente dificultad de unir estos dos aspectos? Voy a tratar de ser breve, es un tema amplísimo y complejo. El activismo judicial es un problema, es algo negativo, pero yo haría algunas puntualizaciones. Primero, tengamos un buen diagnóstico para no equivocarnos en la solucionática. El activismo judicial responde a varias causas. Una de ellas es que quizá la regla procesal no ha sido feliz, y en ese sentido podemos aprender. Y podemos aprender, por ejemplo, la experiencia de la tutela colombiana. No tenemos por qué copiar la tutela colombiana. La forma en que ella está construida se presta mejor para el activismo judicial que, por ejemplo, nuestro recurso de protección, que tiene el filtro de ilegalidad y arbitrariedad. Pero la regla no es lo único. El activismo judicial también responde a un momento cultural del derecho constitucional, lo que se llama el neoconstitucionalismo, Sergio. Hoy día circula en el aire, no solo de Chile, la idea de que la Constitución debe ser y puede ser la respuesta a los problemas de las personas, directamente, sin necesidad de pasar por el filtro de la ley. Tercero, el activismo a veces responde a una falla en los otros componentes del sistema, porque el Congreso no ha dictado una nueva ley de salud en 10 años, porque el Congreso no ha abordado el tema previsional. Entonces, la naturaleza aborrece el vacío, ¿no es cierto? La presión por una respuesta va al lugar donde puede encontrarla. Si no la encuentra en el Parlamento, si los gobiernos y la clase política no son capaces, se vuelca hacia el. Y por último, una última cosa, hay una dosis, digámoslo así, pequeña de activismo judicial que creo que tenemos que aprender a aceptar como el costo de la independencia de los tribunales. Digo, una dosis pequeña. No es bueno que el activismo judicial se desate, porque eso vuelve impredecible, ¿no es cierto?, nuestras relaciones sociales, no sabemos qué va a pasar con lo que hemos decidido, y además ocurre lo que señalabas tú. Y por último, para decirlo de otra manera, si aprendemos de lo que ha pasado en otros países, podemos construir los derechos sociales con un lenguaje que básicamente empodera al legislador, que sea el legislador el que tenga que definir cuáles son las prestaciones exigibles, un poco en la línea del plan Auge, ¿ah? Donde tú vas responsablemente a través de la ley identificando cuáles son las patologías. Eso se hace a nivel de técnica constitucional, lo hace la Constitución alemana. La Constitución ella misma promete poco, pero encarga al legislador. Y lo que hacen los tribunales entonces, más que cobrarle cuentas directamente a la Constitución, es exigirle al legislador que cumpla lo que prometió.
¿Cómo ves tú, Francisco, el royalty que está aprobado por la Cámara de Diputados, ingresado al Senado de la República recién, en relación con el artículo 20 de la Constitución, inciso segundo, que establece que no se pueden establecer tributos manifiestamente desproporcionados e injustos? Considerándose el royalty como un tributo en términos genéricos, algunos lo discuten. Yo creo que no es impuesto, efectivamente no lo es, pero creo que sí puede ser un tributo en sentido amplio. ¿Cómo es esa disposición? El proyecto del royalty. Primero, una definición básica. Creo que no es materia que deba estar incorporada en la Constitución, porque lo que debe haber en la Constitución son principios generales o garantías generales tributarias, pero no empezar a establecer impuestos específicos por actividades económicas. Esa creo que es una materia propia del legislador. Si las minas no fueran del Estado, no tendría ese derecho, sino que estaría violando un derecho de propiedad del concesionario. Ahí está la vinculación, pero tienes toda la razón. Por supuesto. De acuerdo contigo en que el royalty no es un tema que esté en la Constitución. Y tú tienes razón también, porque, perdón Sergio, pero tú tienes razón en eso también. Creo que entre las materias que debieran de mantenerse en la Constitución vigente es el dominio patrimonial del Estado sobre las minas, y luego una serie de otras cosas que podremos ver en detalle, pero de ahí a establecer, ¿no es cierto?, el royalty u otro, como afectan otros impuestos o tributos a otras actividades productivas, me parece que la Constitución no es el lugar. De acuerdo. El tributo o el royalty se está aplicando sobre las ventas. Y no nos olvidemos las críticas que hubo en su momento por el pseudo tributo o aporte que debía hacer Codelco sobre un porcentaje de las ventas para financiar a las Fuerzas Armadas, y entre los argumentos que se dio no seguir adelante con esa norma de financiamiento era que afectaba el 10% a las ventas y por lo tanto lo tenía que pagar Codelco, tuviera o no tuviera utilidades, por lo tanto pasaba a ser un costo. Escúchame que te interrumpa un poco para no desviarnos del tema. Mira, yo quiero compartir un poco una opinión también que no la he visto y que nosotros sí la señalamos en la prensa, aparte de cifras que le entregamos al ministro Llobet, que son las que tú señalas que él dijo en la Cámara, como algún aporte de Aprimina al ministro. Sucede que una royalty sobre ventas no dice relación con el valor necesariamente del Estado que existe en mineral en las minas. ¿Por qué razón digo yo esto? Porque una mina puede tener un contenido de cobre en una tonelada de tierra muy alto y otra muy bajo. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto es lo que le corresponde al Estado recibir en compensación por un cobre con una ley de 0,4 a un cobre con una ley de 1,5? Sin ninguna duda que una mina vale mucho más que otra. Y por lo tanto el Estado tiene derecho a un valor mucho más alto o mucho más bajo dependiendo de la realidad geológica de cada una de las minas que le pertenece al Estado. Y para poder extraer esos minerales, que la inversión del concesionario minero puede ser más alto o más bajo dependiendo del valor del cobre contenido en una tonelada de tierra de la mina que pertenece al Estado. De manera que un royalty fijo sobre ventas sin considerar esta realidad. Yo no estoy hablando de costos distintos de las empresas por razones operacionales o inversión de capital, CAPEX u OPEX. Estoy hablando del costo mayor que le significa a una mina extraer un mineral con un contenido de cobre menor o de cualquier otro mineral menor en una tonelada de tierra. Este argumento no lo he visto, lo estamos diciendo hoy día en declaraciones nuestras. Entonces es absurdo que se cobre un royalty fijo sobre ventas, que es el cobre final que se entrega al mercado, ¿no es cierto?, de los metales, en consideración a que el valor que tiene el Estado vale más o menos. Por lo tanto, una tasa progresiva sobre la utilidad que refleja efectivamente esta justicia de compensación al Estado, como el actual impuesto específico de la minería, me parece un sistema mucho más justo. Concuerdo. Bueno, Patricio, sí, por favor. Sí, mira, a mí pasa lo siguiente. En una crisis como la que estamos viviendo, en una crisis aguda, hay razones de justicia y razones también de prudencia que
que aconsejan que se tomen medidas extraordinarias. Vivimos bajo un estado de catástrofe, vemos restringida nuestra libertad de movimiento, tenemos toque de queda, y en todos los planos uno entiende que se produzcan estas cuestiones. Pero nunca un país debiera hipotecar su capacidad de pensar estratégicamente, porque vamos a salir de esta crisis, yo espero que más temprano que tarde, y tenemos que ser capaces de identificar esas cosas estratégicas. Bueno, para hacer más ágil este programa hemos querido invitar a algunas personas que hagan algunas consultas a nuestros panelistas y que les rogaría la respondan por favor en forma muy breve en función del tiempo del programa, 1 minuto cada uno. Óscar Rojas, abogado y pequeño empresario de Tierra Amarilla, quiere hacerle la siguiente consulta a Francisco y a Patricio. Óscar, por favor. En un nuevo proyecto de constitución tiene que existir un derecho de propiedad fuerte, que esté garantizado dentro del ordenamiento jurídico. Recordemos que la seguridad que hoy en día tenemos los concesionarios mineros parte desde el proceso de constitución de la propiedad minera, porque este proceso no ha quedado entregado a la discrecionalidad de una autoridad administrativa en particular, entregado a un proceso jurídico de todas las etapas y todos los requisitos, garantiza a cualquier persona el que pueda constituir una propiedad minera. Por lo tanto, ese proceso objetivo queda fuera de la discrecionalidad. Desde ese punto de vista, creemos que la propiedad minera debiera mantenerse este proceso de constitución, ajeno a cualquier autoridad administrativa, ajeno a cualquier tipo de requisitos que no sean objetivos. Pero lo que hoy en día ha ayudado a que este país sea grande en base a la minería es a la certeza jurídica y a este derecho de propiedad fuerte que se ha establecido en la Constitución. Y no solo en el numeral 24 de la Constitución, sino que además en el numeral 26 de la Constitución, porque ese numeral 26 garantiza que no se pueden ejercer actos que vulneren el derecho de propiedad o que vulneren alguno de los atributos de este derecho. Vemos, por cierto, que la nueva Constitución o los nuevos constituyentes no pueden obviar estas materias. Yo ya lo lanzo, el régimen jurídico minero vigente en Chile ha sido exitoso. Está claro que bajo la nueva Constitución se requiere una regulación que sea estable y cierta para dar certeza jurídica. Por eso soy partidario de incorporar normas especiales en la nueva Constitución que regulen la minería, y también soy partidario básicamente de reconocer 4 principios. Primero, el dominio patrimonial. Segundo, mecanismos particulares para la exploración y explotación. Tercero, lo más importante, el derecho sobre la concesión minera. Creo que debería de mantenerse y no hay razones ni técnicas ni jurídicas que lo justifiquen, salvo razones ideológicas eventualmente o políticas. Y por último, un aspecto que no lo hemos mencionado aquí, pero que es realmente gravitante en la certeza jurídica que aplica al régimen jurídico de la minería, que es el hecho de que la constitución y las concesiones mineras se realiza por vía judicial y no por vía administrativa, y creo que esos son los elementos que la nueva constitución debería recoger y mantener. Una pequeña variación, a ver si Patricio Sergio puede también opinar. ¿Qué sucede con aquellos concesionarios mineros que constituyeron sus concesiones sin tener experiencia minera y sin siquiera tener el objetivo de desarrollar una minería, sino que para proteger sus áreas para su actividad distinta al sector minero? Esas concesiones, Patricio, sin perjuicio de la pregunta de Óscar, ¿consideras tú que tienen fundamento jurídico y son válidas en derecho y no nulas? Mira, voy a responder a la pregunta de Óscar y voy a decir algo sobre lo que tú consultas, bien rápido. Ya lo dije, a mí me parece muy importante que haya estabilidad, y me parece que la solución técnica de la Constitución chilena, que es permitir derecho de propiedad sobre cosas incorporales, y eso incluye derechos emanados de contratos, o derechos emanados de adjudicaciones, o de contratos administrativos, me parece que es una solución que ha funcionado bien.
ya tenemos una práctica y una jurisprudencia. No es la única, pero me parece que ha funcionado bien. Eso no obsta a que el legislador, la ley minera, el código minero, pudiera hacer algunos ajustes. Yo personalmente creo que uno podría pensar en una norma en que el régimen de amparo, estuviera un poco más orientado al cumplimiento del fin. Hoy día la Constitución habla directa o indirectamente. ¿Ah? Eso podría discutirse. No tengo tan claro que deba discutirse en la Constitución, pero sí a nivel legal. No sé si eso responde en parte tu pregunta. A mí me parece legítimo que el dueño de las minas, al momento de establecer un régimen concesional estable, seguro, cubierto por el derecho de propiedad, establezca un régimen de amparo que efectivamente propenda a que la persona haga la exploración y la explotación que espera la comunidad. Para beneficio suyo, va a obtener la renta que corresponda y para beneficio de la comunidad. ¿Ah? A mí me parece que eso es legítimo. ¿Ah? Y entonces el régimen de amparo es algo que uno podría revisar. Del mismo modo, lo declaro y lo digo, yo creo que la idea de un royalty o regalía no es para nada ajena a la filosofía de la solución del tema minero en la actual constitución, de este pacto. ¿Ah? Yo ya manifesté que me gustaría que la discusión que se haga en el Parlamento sea de carácter estratégico y no consista en hacer una extracción de recursos hoy día para paliar la crisis y que comprometa una cuestión que es parte de nuestro proyecto país, Perfecto. ¿Ah? Pero yo creo que el royalty o regalía es algo distinto a los impuestos, por supuesto, es algo dispuesto a los derechos y a las patentes, no hay una contraprestación. Perfecto. El Tribunal Constitucional ha dicho que la palabra tributo es más amplia que impuesto, refiriéndose a las patentes. ¿Ah? Ese tema es un tema que yo creo que no está despejado, no es tan No, sencillo. no, ¿Ah? muy Pero complejo, por supuesto Patricio. está la Sí, garantía tributaria de que de que las cargas públicas, esto es más amplio incluso que tributo. sí, Las cargas así es. públicas sean razonables Sí, y no discriminatorias. perfecto. Quiero ahora presentarles una pequeña opinión, también de estímulo a la conversación con los panelistas, de Jimena Will. Jimena es ingeniero civil industrial, gerente general de 3M, Conosur y experta en temáticas de género, que en la Constitución van a seguramente tener mucha importancia y debate. Jimena además es directora de nuestra Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, PRIMIN, como una de las dos mujeres que integran nuestro directorio. Así que Jimena, adelante con tu consulta o tu reflexión. Cualquier política pública que esté tendiente a fomentar y fortalecer un sistema de gestión de igualdad de género completo y holístico, creo que va a ir tendiente a que se pueda avanzar en este sentido y reconocer e incentivar a las empresas e instituciones de cualquier tamaño, cualquier rubro, para que adopten programas de prácticas enfocadas a la equidad de género y dando también a la mujer más libertad y oportunidades, por ejemplo, con respecto a la corresponsabilidad parental. En este sentido, hay un conjunto de procedimientos y prácticas que ejercen y que implementan empresas en otras partes del mundo, cuyo fin es alcanzar un cambio cultural y así poder reducir estas brechas de género, así como incorporar medidas que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad en las organizaciones. Bueno, yo espero, confío en que esta nueva constitución esté atravesada completamente, desde el artículo primero hasta el último, por la riqueza que significa la perspectiva de género, así como espero que también esté cruzada por la mirada de la descentralización, la mirada de la sustentabilidad y la mirada de la valoración de nuestros pueblos indígenas. El carácter paritario de la convención asegura que eso va a ser así, y yo por lo menos, si estoy en la convención, lo voy a apoyar con mucho entusiasmo. Esto tiene que ver con el tema minero, ¿ah? Porque en la medida que, como decíamos, la minería es parte del proyecto país, no es un negocio más, es parte del proyecto país, hasta el punto de que es parte de nuestra identidad como país. Francisco, ¿qué opinas al respecto? La pregunta es muy interesante y la verdad es que Jimena pertenece a un sector donde, como es el minero, donde
el aporte y la participación de la mujer particularmente es extraordinariamente o comparativamente alto, más bien, en relación al resto de las actividades económicas. La minería, producto de un esfuerzo que han hecho los sucesivos gobiernos a través de los ministerios de minería y del Ministerio de la Mujer, han desarrollado políticas para fomentar la mayor participación, y así es como la participación de la mujer en la minería ronda el 12 o 13%. Sergio Demetrio, que es ingeniero civil industrial, dirigente gremial de colegios profesionales, muy importante hombre de la minería, pregunta, ¿cómo ven ustedes en la Constitución el hecho de que la minería tenga que enfrentar muchos desafíos, la minería nueva? Lo que sucede con el cobre es que el mundo medio que viene, más que mirarnos internamente, tenemos que mirar el mundo, porque el mundo va a aumentar, está aumentando sus necesidades de cobre, y Chile tiene una tremenda oportunidad de subirse a ese carro o a ese bote, pero obviamente necesita hacer cosas propias. Dentro de las cosas propias, tiene que ver la producción interna mirando la demanda del mundo, pero pensando que el mundo compite con Chile y y el cobre tiene muchos sustitutos, y dentro de los sustitutos pueden estar el principal, el cobre de reciclaje, porque el cobre de reciclaje, si se reciclara como los mejores países del mundo, la demanda mundial de cobre bajaría a la mitad actual. En vez de 20 millones de toneladas al año, serían 10. Segunda cosa, adicionalmente vamos a tener un precio de cobre alto en los próximos 4 o 5 años probablemente, pero al tener precios altos, todos los sustitutos van a acelerar su velocidad, y como yo les decía, el reciclaje es el mayor competidor. El segundo competidor que se va a tener va a ser todos los países africanos, todos los países africanos, porque ellos tienen mayores ventajas que nosotros de la naturaleza, pero no de la ubicación en que están. Están en el centro de África, que tienen que pasar por países donde los asaltan y cosas por el estilo. Y la gente interna no tienen el recurso humano necesario, pero si van los chinos, van a llevar chinos para hacer eso. Así que vamos a tener allí una tremenda competidor. Y el otro competidor que va a llegar a fines de esta década es el competidor de los fondos marinos. La minería marina va a competir con Chile y con toda la minería continental. Entonces Chile, como el país que tiene mayores reservas continentales en el mundo, que son el 25% aproximadamente, tiene que tratar de seguir produciendo el 25% de la demanda mundial como mínimo. Llegamos al 36% en alguna oportunidad, pero anteriormente, como el año 70, teníamos como 5%. Por lo tanto, Chile tiene que mirar al mundo, tenemos que lograr la producción del 25% del mercado y finalmente vencer y ganar. Y para eso necesita que vengan los capitales externos, ganemos los dos, generemos una buena torta y se reparta apropiadamente. Mira, yo creo que abordar en una constitución con ese nivel de detalle lo que debiera ser la minería del futuro, creo que cometeríamos un error, especialmente si estamos pensando en tener una constitución que sea duradera en el tiempo. Bien lo dijo Patricio, no tenemos por qué ponerle plazo. Y la minería, con la evolución que tiene, hoy día estamos hablando de la 4.0, pero en 2 años más vamos a estar hablando de la 7.0, y creo que en la Constitución tenemos que recoger algunos principios que sean aplicables a todas las actividades económicas. En primer lugar, creo que la libertad de emprendimiento y la iniciativa privada es una de ellas, es un gran principio. Segundo, el principio de la sustentabilidad, del desarrollo económico sustentable, donde la sustentabilidad y crecimiento económico vayan de la mano como dos principios. Y por lo tanto, no se trata de establecer limitaciones que impidan realizar actividades económicas, sino que de hacer actividades económicas que sean sustentables, no solo desde el punto de vista ambiental y económico, sino que también social, que es la preocupación que planteaba de alguna manera Sergio Demetrio. Y por último, diría yo que también tiene que haber algún tipo de principio general sobre la necesidad de la innovación dentro de lo que es
el emprendimiento, la iniciativa privada y la libre competencia, la libre y sana competencia. Así que yo te diría que esas son, creo yo, más bien principios transversales a actividades económicas, más que algo específico a una en particular, como es el caso de la minería. Perfecto, Francisco. Vuelve a tener importancia entonces en la Constitución la certeza jurídica a los derechos de propiedad en general y en particular para la minería, con el objeto de generar las confianzas para invertir en nuevas tecnologías, porque el mundo moderno es muy ágil y las tecnologías cambian a cada momento. La innovación que está principalmente en las empresas proveedoras, así lo sienten. Yo la verdad es que suscribo tal cual la respuesta anterior de Francisco. Y yo allá en el 19 número 21 actual, que habla del derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la seguridad nacional, la moral y el orden público, yo creo que uno podría incorporar el concepto de sustentabilidad y luego aclarar que la competencia es un principio del orden público fundamental. Eso lo ha entendido así la jurisprudencia. Pero yo creo que no está de más, porque si uno quiere defender un esquema donde el mercado juega un papel importante, donde el emprendimiento juega un papel, la legitimidad está dada en buena medida porque haya competencia, ¿m? Así que suscribo la respuesta de Francisco completamente. Bueno, agradecemos a ustedes no solo el tiempo largo que se han tomado desviándose de sus campañas para este fin de semana, Francisco Rego Bauzá, Patricio Zapata Larraín, dos abogados prestigiosísimos, que no me cabe duda de que ser electos nos van a dar la garantía de diálogo, de consenso, de seriedad, de racionalidad en la Constitución nueva. Tenemos confianza en la cultura histórica de Chile, que ha sido siempre racional, siempre privilegiado los acuerdos. En 210 años, 4 solo crisis institucionales demuestran la cultura permanente de diálogo y democracia en Chile. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias, Francisco, por sus conocimientos, su tiempo, y les deseamos, obviamente, la mejor de las suertes. Bueno, finalmente, a todos quienes nos ven y quienes nos escuchan, en este programa he recibido distintas opiniones, encuentro de opiniones, sensibilidades distintas, sin embargo, con gran conocimiento, gran respaldo profesional y conocimiento de la historia de Chile para dónde queremos ir. Ideas interesantes se han aportado, ha habido muchas coincidencias, lo que nos da mucha confianza en lo que viene para Chile en este nuevo texto constitucional que se avecina para las próximas décadas. Bueno, con esto finalizamos el programa, dándole gracias a todos ustedes. Soy Sergio Hernández y esto ha sido Encuentro de Opiniones.